Pensó que pasaría sus últimos días en paz, aislado del bullicio del mundo. Pero al llegar a la remota cabaña, encontró algo que nunca imaginó: una madre desesperada y su hijo perdido. ¿Qué se escondía tras esta presencia inesperada? Todo estaba a punto de cambiar. El sonido del viento aullando en las montañas parecía ser el único compañero del hombre mientras conducía por el estrecho camino hacia aquella cabaña aislada. Ya no era joven y años de soledad y arrepentimiento pesaban sobre sus hombros. Cuando compró la cabaña meses atrás, imaginó que sería el lugar perfecto para pasar sus últimos días, lejos del caos del mundo moderno. Las luces de la ciudad, la presión social y las responsabilidades que lo habían consumido durante décadas ya no tenían sentido. El silencio de la naturaleza, allí en el corazón de México, sería su único consuelo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras emocionantes historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Al acercarse a la cabaña, una estructura sencilla pero sólida en lo alto de una colina, el hombre sintió una mezcla de alivio y anticipación. Allí, por fin podría reconciliarse consigo mismo, reflexionar sobre sus decisiones y afrontar su propia mortalidad. Sus pasos firmes hacia la puerta iban acompañados del sonido de su propia respiración pesada y cansada. Estaba listo para un último capítulo de su vida, pero al abrir la puerta de la cabaña, algo inesperado lo hizo detenerse. El olor a madera vieja mezclado con el aire fresco de la montaña le inundó la nariz, pero no fue eso lo que lo sorprendió. Dentro de la casa, una mujer estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte. No parecía alarmada por la presencia de una extraña. Simplemente permaneció allí, en silencio, con expresión distante. Desde un rincón de la habitación, un niño pequeño lo observaba con ojos muy abiertos y curiosos. La mujer se giró lentamente, y por un instante el hombre sintió como si hubiera invadido algo que no le pertenecía. ¿Qué hacían allí? ¿Cómo habían llegado a su cabaña tan remota y alejada de cualquier aldea? ¿Qué están haciendo todos aquí?, preguntó con voz más áspera de lo que había imaginado. La mujer no respondió de inmediato. Parecía reflexionar, como si intentara decidir si él merecía saber la verdad. Llevaba el cabello despeinado y vestía ropa sencilla, pero había una fuerza serena en ella, algo que el hombre no pudo comprender a primera vista. El niño, aparentemente más cómodo con la situación, se acercó a la ventana y señaló hacia el horizonte. Su voz infantil rompió el silencio de la habitación. «Mamá me habló de los lobos que viven en las montañas. Vienen al anochecer», dijo, como si fuera algo de conocimiento público. El hombre miró al niño con una mezcla de sorpresa e inquietud. No entendía qué significaba, pero algo en su corazón le decía que esas palabras no eran solo fantasías infantiles. De repente, una sensación de inquietud lo invadió. La cabaña, que debería haber sido su refugio, ahora le parecía un lugar extraño, lleno de enigmas. «¿Quién eres?», repitió el hombre, ahora más impaciente. La mujer finalmente se volvió hacia él. Su mirada era serena, pero había una profunda tristeza en sus ojos. Parecía tener algo que ocultar, algo que no estaba lista para revelar. «Me llamo Rosa, y este es mi hijo, Carlos. Necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempo. No queremos molestarte», dijo con una calma que contrastaba marcadamente con la agitación interior del hombre. El hombre frunció el ceño. No había hecho tratos con nadie, y mucho menos con desconocidos. Estaba confuso, pero sabía que, de alguna manera, había algo más en esta historia. Era una sensación difícil de explicar, pero presentía que esas palabras y esos ojos ocultaban algo. Algo que escapaba a toda explicación racional. Miró por la ventana, donde el niño seguía contemplando las montañas. Había algo en ese niño, una energía que lo inquietaba.
como si supiera más de lo que debía. Su presencia allí no parecía accidental. «No tengo mucho que ofrecer, pero si necesitas ayuda, puedo mostrarte los alrededores», dijo el hombre, intentando ser educado, pero sin poder disimular la preocupación en su voz. «Pero, por favor, dime qué sucede». Rosa dudó, pensando claramente qué decir. Un silencio denso volvió a llenar la habitación antes de que finalmente respondiera. «Estamos huyendo, y lo que ha sucedido hasta ahora no es fácil de explicar. Pero cuando vi la cabaña, supe que sería el único lugar seguro para nosotros. Nos persiguen y ya no podemos quedarnos donde estamos». Las palabras de Rosa resonaron en la mente del hombre, pero no las comprendió del todo. ¿Quién los perseguía? ¿Qué los obligaba a huir a un lugar tan aislado? El viento aullaba afuera y la luz del día comenzó a desvanecerse lentamente, sumiendo las montañas en una fría sombra. El hombre miró a la mujer y al niño, y una creciente sensación de inquietud lo invadió. En los días siguientes, el hombre, llamado Miguel, se vio absorbido por la rutina que antes parecía ser su única compañía. La cabaña, que había imaginado como un refugio tranquilo, ahora estaba llena de vida. Rosa y Carlos ocuparon el espacio inesperadamente, aportando una energía que él no podía comprender. La mujer siempre parecía silenciosa, pero su presencia era sólida, como si formara parte del paisaje que rodeaba la cabaña. Pasaba sus días cuidando de Carlos, quien exploraba los alrededores con curiosidad juvenil, pero siempre con la mirada atenta, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Miguel, por otro lado, seguía intentando comprender qué los había llevado allí. No creía en las casualidades. El hecho de que Rosa y Carlos hubieran encontrado su cabaña aislada en medio de un paisaje tan remoto parecía algo más que pura suerte. Al principio, pensó que podría ser una simple historia de refugiados, pero con el tiempo se dio cuenta de que había algo más. Algo en el subtexto de las palabras de Rosa, en su comportamiento reservado y en la forma en que el niño, Carlos, siempre hablaba indirectamente sobre cosas que Miguel no podía entender. Una mañana, mientras el viento frío agitaba los árboles alrededor de la cabaña, Miguel se sentó con Rosa en el pequeño porche. El silencio entre ellos era denso, pero Miguel sabía que necesitaba preguntar más. Contempló las montañas lejanas, intentando encontrar algo familiar en el paisaje, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba muy mal. «¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué huyes?», preguntó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Rosa lo miró intensamente, como si quisiera medir su confianza. El viento le alborotó el cabello oscuro y dudó antes de responder. «¿Has oído hablar de los Zetas?», preguntó con una carga que Miguel nunca antes había sentido. «Son más que una organización criminal, Miguel. Son una máquina de destrucción, y lo que le pasó a Carlos no es algo de lo que puedas hablar sin que la verdad destruya todo lo que aún intento proteger». Miguel sintió un escalofrío. Sabía lo que eran los Zetas, uno de los cárteles más peligrosos de México, pero nunca imaginó que alguien como Rosa, una mujer sencilla, y su hijo estuvieran involucrados con ellos. La historia comenzaba a desarrollarse ante él de una manera que no podría haber previsto. «Carlos, ¿qué tiene que ver con esto?», preguntó Miguel, más preocupado por la niña que por los misterios de Rosa. Rosa suspiró, mirando el horizonte como si buscara una respuesta en las montañas. «No es como los demás niños, Miguel. Desde muy pequeño Carlos demostró habilidades que no son naturales. Puede ver, sentir y comprender cosas que nadie más puede. No sé cómo, pero es como si fuera la clave de algo que los Zetas anhelan tener». Miguel frunció el ceño. Las palabras de Rosa no tenían sentido. Observaba a Carlos jugar cerca de la pequeña fogata en el jardín, con la mirada fija en algo invisible, como si conversara con el vacío. El niño siempre parecía saber lo que iba a pasar, anticipando cada movimiento a su alrededor.
Miguel pensó en lo incómodo que se había sentido con el niño, pero ahora, al oír las palabras de Rosa, todo parecía cobrar un sentido oscuro. ¿Quieren a Carlos?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Rosa cerró los ojos por un momento, como si luchara contra recuerdos dolorosos. Sí, ya intentaron llevárselo. Pero Carlos siempre ha tenido algo que los Zetas no pueden controlar. Algo que no entiende, pero que podría cambiarlo todo. Por eso huimos. No se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Y por eso estamos aquí, en este lugar aislado. Miguel sintió el peso de la verdad en las palabras de Rosa. El destino de Carlos estaba entrelazado con algo mucho mayor y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Él, que esperaba pasar sus últimos días en paz, ahora se encontraba en medio de un juego de vida o muerte. Mientras Miguel observaba a Carlos, ya no podía negar que había algo sobrenatural en ese niño, algo que no entendía, pero que parecía ser la clave de todo el misterio que se estaba desvelando. Lo que Rosa y Carlos habían traído a su vida no era solo una vía de escape, sino un peligro inminente, y ahora estaba atrapado en un enigma que no sabía cómo resolver. La tensión aumentaba, y Miguel presentía que en cualquier momento llegaría lo que estuviera detrás de ellos. ¿Qué más podría ocultarse en este misterio? La tensión entre Miguel, Rosa y Carlos crecía con cada día que pasaba en la cabaña. Miguel, quien hasta entonces creía que su vida terminaría en paz, se vio inmerso en un torbellino que no sabía cómo controlar. Los Zetas, la organización que Rosa había mencionado, no eran solo una amenaza lejana. Cada día, Miguel se daba cuenta de que su propia seguridad estaba en peligro. El niño Carlos parecía cada vez más distante de su comprensión. Sus grandes y profundos ojos observaban el mundo con una calma inquietante. No era como los demás niños. Su inteligencia y percepción parecían ir más allá de lo que la mente de un niño debería ser capaz de alcanzar. Al principio, Miguel pensó que podría ser la preocupación de Rosa o quizás producto de su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que había algo de verdad en sus palabras. Vio al niño predecir cosas, incluso predecir el clima, como si tuviera una conexión sobrenatural con la naturaleza. Una noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, Miguel se sentó junto a Rosa en la pequeña habitación de la cabaña. El fuerte viento azotaba las ventanas, pero el ambiente dentro era tenso, cargado por el silencio que los envolvía. Con cada trueno, el rostro de Rosa se iluminaba momentáneamente con la luz de la tormenta, y Miguel podía ver las marcas de la preocupación grabadas en su rostro. «Cada vez están más cerca, Miguel. Saben que estamos aquí», dijo Rosa con la voz entrecortada por la preocupación. Michael la miró con una expresión de duda. Aún no comprendía del todo la magnitud del peligro que ella mencionaba. Al principio, pensó que la persecución de los Zetas era solo cuestión de huir de un cártel, algo común, una historia de dolor y lucha. Pero con el tiempo empezó a comprender que el verdadero peligro no residía en las armas ni las amenazas de los Zetas. El peligro residía en lo que Carlos representaba. «¿Qué quieren del chico?», preguntó Miguel, intentando controlar su creciente desesperación. «¿Qué tiene de importante?». Rosa se apartó y Miguel vio que estaba a punto de derrumbarse. Había intentado ser fuerte todo el tiempo, pero ahora, por primera vez, veía el peso de la realidad que cargaba. «Tiene algo que necesitan, algo inexplicable, algo que podría cambiarlo todo», dijo Rosa, mirando al niño, que dormía plácidamente en un rincón de la habitación. Miguel sintió un escalofrío. Observaba al niño mientras dormía con su carita serena y despreocupada, pero la sensación de que algo andaba mal, algo inexplicable, lo perturbaba profundamente. En los días siguientes, la situación se volvió cada vez más urgente. Los Zetas se acercaban y las señales de su presencia se hacían inconfundibles.
Empezaron a aparecer coches desconocidos en los caminos que rodeaban la cabaña, y se oían con más frecuencia los sonidos distantes de helicópteros. La persecución se intensificaba, y Miguel sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Rosa empezó a inquietarse más, mirando constantemente por la ventana, como si esperara que ocurriera lo peor en cualquier momento. Carlos, a su vez, parecía cada vez más nervioso, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. El niño empezó a hablar menos, pero sus palabras, al pronunciarlas, eran más precisas y claras. Mencionaba cosas que Miguel no entendía, como si presentiera algo que nadie más podía ver. «Ya vienen, ¿verdad, Carlos?», preguntó Miguel una mañana, intentando comprender la conexión del niño con los acontecimientos. Carlos lo miró con sus grandes ojos, y por un instante Miguel tuvo la sensación de que el niño lo veía de una manera que nadie antes lo había visto. El niño negó lentamente con la cabeza y, en voz baja, dijo: «Ya están aquí. Han llegado. Están por todas partes». Miguel no entendía qué significaba, pero la inquietud que sentía era palpable. Intuía que el tiempo se agotaba y que, en cualquier momento, esa sensación apocalíptica que rondaba la cabaña se haría realidad. Lo que estaba sucediendo no era solo una persecución, era algo mucho más grande, algo sobrenatural, algo que nadie más podía entender. Esa noche, cuando la tormenta finalmente amainó y las estrellas aparecieron en el cielo, Miguel tomó una decisión. Sabía que la cabaña ya no era segura. Sabía que, para proteger a Rosa y Carlos, tendría que llevarlos lejos. Pero lo que no sabía era hasta dónde los llevaría ese camino y a qué exactamente estaba a punto de enfrentarse. ¿Qué podría ser más peligroso que los Zetas? Rosa, al oír su decisión, lo miró con una expresión de gratitud mezclada con miedo. Sabía que la fuga estaba ahora en sus manos, pero Miguel también sabía que el viaje que estaba a punto de comenzar los llevaría a un destino que él no podía prever. Miguel había tomado la decisión, pero su huida no sería sencilla. La cabaña, hasta entonces un refugio tranquilo, se había convertido en una prisión de tensión. El viento había cesado, pero la tormenta dentro de la casa parecía intensificarse cada día. Miguel sabía que las posibilidades de escapar con vida eran escasas, pero la presencia de Rosa y Carlos, la inexplicable conexión que comenzaba a percibir entre ellos y el peligro inminente no le dejaban otra alternativa. La sensación de que su destino estaba determinado por algo que escapaba a su control lo consumía. A la mañana siguiente, comenzaron a prepararse para la huida. Miguel sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal. Ya no había margen de error. No podían seguir el camino principal. Los Zetas ya estaban allí. El plan de Miguel era simple pero arriesgado. Cruzar las montañas, una ruta remota que conocía de sus viajes anteriores. Pero, como cualquier plan desesperado, distaba mucho de ser perfecto. Rosa, a diferencia de Miguel, parecía mucho más preparada para lo que se avecinaba. Estaba tranquila, casi imperturbable, como si ya hubiera enfrentado cosas mucho peores. Sus ojos no reflejaban el miedo que sentía Miguel, sino una especie de aceptación, como si escapar fuera solo parte de lo que tenía que hacer, un paso que ya había repetido varias veces en su vida. El niño, Carlos, se convirtió en el centro de atención en cada movimiento. Miguel empezó a darse cuenta de que por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de ser la clave de todo. La forma en que el niño, incluso en silencio, parecía predecir los siguientes pasos de todos, cada sonido, cada movimiento. Cuando Carlos miró a Miguel con sus ojos profundos e inquebrantables, la sensación de inquietud se hizo aún más intensa. «Vamos, Miguel», dijo Rosa rompiendo el silencio. «Él sabe a dónde tenemos que ir. Él puede guiarnos». Miguel no supo cómo reaccionar. Aún no entendía a qué se refería Rosa con «él sabe».
¿Cómo podía un niño de 7 años tener tanta claridad sobre el futuro? Pero antes de que pudiera preguntar más, Carlos dio un paso al frente y se alejó de la cabaña con una determinación que sorprendió a Miguel. Siguieron a Charles por los estrechos senderos que serpenteaban entre las montañas. A cada paso, el camino se volvía más empinado y arduo. El aire enrarecido dificultaba la respiración, pero de alguna manera Carlos parecía cómodo, como si hubiera estado allí muchas veces. No miró atrás, como guiado por algo invisible que solo él podía percibir. El viaje no fue fácil. A cada paso, la sombra de la persecución se hacía más densa. Miguel sabía que ya no estaba solo en su desesperación, pero la presencia de Carlos, con su calma inquietante, lo hacía sentir como si estuviera en una misión infalible. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba, y con cada nuevo obstáculo, el grupo se acercaba más. Pero al mismo tiempo, se dividía más. Miguel, ¿tú también lo sientes?, preguntó Rosa, rompiendo el silencio mientras caminaban por un sendero sinuoso. La miró confundido. Parecía tensa, con la mirada fija en Carlos, que caminaba delante de ellos sin decir palabra. ¿Qué?, preguntó con un nudo en la garganta. Siento que nos observan, respondió ella bajando la voz. Sé que no estamos solos. Miguel miró a su alrededor, pero el paisaje montañoso estaba desierto, sin ninguna señal de vida. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo que no pudo identificar. Sintió como si lo estuvieran observando, pero no podía ver quién, ni qué, estaba allí. Esa noche, acampados en un claro entre los árboles, el susurro de las hojas parecía más fuerte que nunca. Miguel no podía dormir. Sus pensamientos estaban agitados, y con cada grieta en el silencio del bosque se preguntaba si el peligro realmente estaba ahí, si los zetas los habían seguido hasta las montañas o si algo más los acechaba. Carlos, sentado frente a la fogata, miró a Miguel y a Rosa con una extraña sonrisa. Era una sonrisa pequeña, pero que parecía contener más conocimiento del que cualquiera podía comprender. «Nos buscan, pero no nos encontrarán», dijo Carlos con una certeza desconcertante. «Están buscando donde no deben». Rosa lo observaba con expresión tensa, pero no dijo nada. Miguel, por su parte, permaneció en silencio, intentando procesar lo que el chico acababa de decir. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que los seguían, pero de una forma tan específica? La inquietud de Miguel no hizo más que intensificarse. Sin embargo, la noche avanzaba, y el temor de que los zetas estuvieran más cerca de lo que imaginaban seguía atormentando al grupo. Con cada hora que pasaba, el asedio parecía intensificarse, y Miguel sabía que, independientemente de lo que supiera Carlos, la realidad era que el tiempo se agotaba. El frío de la noche parecía calar hondo en Miguel, mientras mantenía la vista fija en los árboles circundantes, buscando cualquier señal de movimiento. El viento cortante susurraba entre las hojas, y la oscuridad, densa como una cortina, parecía engullir el claro donde se habían instalado. Con cada sonido lejano, Miguel sentía un escalofrío, como si lo peor estuviera a punto de suceder, pero algo en su interior le decía que lo peor ya había comenzado. El comportamiento de Carlos, que antes había sido desconcertante, se había vuelto aún más inquietante. El niño parecía cada vez más distante, más absorto en algo que Miguel no podía comprender. Hablaba poco, pero sus grandes y profundos ojos parecían captar algo que nadie más veía. Como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder en cualquier momento. Y Miguel sentía, sin poder explicarlo, que ese momento se acercaba. Fue entonces, en plena noche, que el cielo se iluminó con un resplandor irresistible. La luz surgió del horizonte como una explosión de intensidad, transformando la oscuridad en un resplandor cegador. Era una luz que Miguel nunca había visto,
una luz que no parecía natural, algo que no debería existir en un mundo como el suyo. Se levantó instintivamente, percibiendo la urgencia del momento. «¿Qué es eso?», preguntó Rosa, con los ojos abiertos por el miedo. Le temblaba la voz al levantarse rápidamente y dirigirse hacia Carlos, que estaba allí de pie, mirando fijamente la luz que se acercaba. Carlos, como si hubiera estado esperando ese momento, se volvió hacia Rosa y Miguel con una mirada tranquila, pero aterradoramente sabia. «Están aquí», dijo sin dudarlo, señalando la luz que ahora llenaba el horizonte. Miguel sintió un nudo en el estómago. Miró a Rosa, intentando comprender qué pasaba, pero ella solo negó con la cabeza, como si ya supiera lo que estaba a punto de descubrir. La luz se hacía más brillante, más intensa con cada segundo que pasaba, como si fuera una fuerza inconmensurable, el presagio de algo que escapaba al control de cualquiera. Fue entonces cuando se reveló la verdadera naturaleza de la persecución. Esa luz no provenía de helicópteros ni de ninguna otra tecnología humana. Era algo mucho más antiguo y poderoso, algo que Miguel ni siquiera podía comprender. De repente sintió una presencia a su alrededor, una presión que hacía que el aire pareciera denso, imposible de respirar. Y con eso, la verdad salió a la luz. Carlos, ese niño tranquilo y enigmático, no era simplemente un niño que huía de un cártel. Formaba parte de algo mucho mayor, algo que los Zetas, con toda su fuerza y violencia, ni siquiera podían comprender. Miguel sintió un nudo en el estómago al comprenderlo como una ola abrumadora. El niño, Carlos, era la clave de un poder ancestral, un poder que trascendía los límites del tiempo y el espacio. Y los Zetas no lo perseguían solo por su capacidad de prever el futuro, lo perseguían porque poseía algo que podía cambiar el curso de la humanidad. Rosa, con mirada decidida, se acercó a Miguel y le susurró: «No son humanos, Miguel». Siempre supieron que Carlos era diferente, y ahora está más cerca de despertar a su verdadero ser. La cabaña, el lugar donde nos conocimos, todo eso fue solo el principio. Pero ahora, lo que buscan los Zetas superará todo lo que puedan controlar. Michael no podía creer lo que oía. Intentó procesar las palabras de Rosa, pero la intensidad de la luz que se acercaba le hizo estallar la mente. Y entonces ocurrió lo peor. De las profundidades de la oscuridad emergió una figura, una sombra que parecía caminar entre los árboles a una velocidad sobrenatural. Miguel no tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera de comprender lo que sucedía. La figura avanzaba con una precisión que desafiaba la lógica, y antes de que pudiera hacer ningún movimiento, una voz fría y autoritaria rompió el silencio de la noche. «Ya no pueden huir. Lo nuestro es nuestro». Miguel se giró, sobresaltado, y vio a un hombre que, aunque parecía humano, emanaba un aura de poder que lo hacía parecer algo más. Vestía con sencillez, pero sus ojos, negros como la noche, estaban imbuidos de una energía que hacía temblar el aire a su alrededor. Era parte de lo que Rosa le había advertido, parte de lo que Carlos representaba, un ser que no pertenecía a este mundo. Rosa dio un paso adelante, enfrentándose al hombre con una valentía que Miguel jamás imaginó que poseería. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Sus ojos estaban fijos en el hombre y su voz era serena, pero llena de inmensa determinación. «No, no te llevarás a Carlos, no es un arma. Es la clave de un futuro que no puedes controlar. Y si eso significa nuestra muerte, que así sea. Pero no te llevarás lo que le pertenece». El hombre sonrió, una sonrisa fría y enigmática, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Y con un movimiento, la sombra que los rodeaba se expandió, creando una oscuridad que los envolvió. La luz, que una vez iluminó el horizonte, ahora parecía distante,
como si una barrera invisible se hubiera erigido entre ellos y el mundo exterior. Miguel sintió que la presión aumentaba. Sabía que algo mucho más grande de lo que había imaginado se estaba desarrollando ante sus ojos. Y, en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. El aire era denso, cargado de una tensión palpable. La figura que emergió de las sombras parecía la personificación del peligro, pero al mismo tiempo, Miguel presentía que algo más profundo estaba en juego. Rosa, con la misma determinación que él había empezado a percibir, se interpuso entre Carlos y el hombre misterioso, una defensa silenciosa que parecía insensata, pero que, de alguna manera, llenó a Miguel de una sensación de impotencia. El hombre los observaba con una sonrisa fría, pero sus ojos oscuros reflejaban algo mucho más aterrador que cualquier amenaza física. Era como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo que cruzaba la mente de Miguel. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Rosa con voz tranquila, pero llena de una fuerza que Miguel no comprendió. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente dio un paso al frente. Su presencia invadió el claro, y la tierra pareció temblar levemente bajo sus pies. Miguel sintió que el corazón le latía más rápido. Todo estaba fuera de control, y sabía que las decisiones que le aguardaban no serían fáciles. «Lo que no entiendes, Rosa, es que estás en un juego que jamás podrás ganar», dijo con voz grave, con un tono casi familiar, como si lo hubiera dicho muchas veces. «Carlos no es un niño, no es simplemente un ser humano, es parte de algo más grande, algo que ni siquiera puedes empezar a comprender». Miguel miró a Rosa, intentando comprender qué sucedía. Parecía tan tranquila, pero su mirada, que antes mostraba una confianza inquebrantable, ahora estaba vacía, como si acabara de comprender que el destino que había intentado evitar, de hecho, se estaba cumpliendo. La situación había cambiado, y ella ya lo sabía. «Hablas de Carlos como si fuera una llave», dijo Miguel, con la voz cada vez más enfadada. «¿Una llave para qué? ¿Para destruir qué exactamente?». El hombre volvió a sonreír, pero esta vez fue una sonrisa más sutil, casi como si le divirtiera la angustia de Miguel. «Él no es una llave, Miguel, es el principio del fin. La transformación que se avecina no se puede detener, por mucho que intenten huir o resistirse. La verdadera pregunta no es si los Zetas encontrarán a Carlos, sino cuándo lo harán. Y cuando lo hagan, el mundo tal como lo conocen dejará de existir». El miedo se apoderó del pecho de Miguel como una cuerda floja. Sabía que lo que se decía allí no era solo una amenaza vacía. Algo mucho más allá de su comprensión, estaba sucediendo. Rosa, que hasta entonces había mantenido la compostura, finalmente pareció vacilar. Miró a Carlos, que estaba de pie detrás de ella, con la mirada fija en él, como si lo conociera de vidas pasadas. Entonces, sin previo aviso, se giró hacia Miguel. Sus ojos reflejaban la luz del fuego con un brillo diferente. «Carlos», empezó Rosa con voz temblorosa, «es parte de algo más grande que nosotros, más grande que los Zetas, pero lo que puede despertar puede destruirlo todo. No es solo un niño, Miguel. Lleva dentro algo que nunca debió haber sido liberado». Miguel sintió el peso de las palabras de Rosa como una bomba que explotaba en su mente. Se había dado cuenta, durante todos esos días, de que algo no andaba bien con Carlos. Pero ahora, esa verdad, esa revelación, parecía demasiado inmensa para comprenderla. Miró al chico, quien a su vez lo miró con los mismos ojos profundos y serenos. Los mismos ojos que Miguel ahora sabía que veían algo que él no podía ver. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Miguel con la voz entrecortada y todo el cuerpo tenso por la anticipación. Rosa miró al hombre, luego a Carlos y finalmente a Miguel.
Era como si estuviera tomando la decisión final. Entonces, con un suspiro, respondió: Carlos, Carlos no es solo un niño. Es la puerta a algo que se perdió hace mucho tiempo, algo que podría cambiar el curso de nuestra historia. Tiene el poder de abrir puertas, puertas a otras realidades, a otros mundos. Pero lo que desata no es algo que se pueda controlar. El hombre volvió a sonreír, con la mirada fija en Carlos. Exactamente, y por eso no puedes detener lo que viene. Cuando los Zetas lo encuentren, el poder que Carlos desatará no solo será el fin para ellos, será el fin para todos. No puedes huir, no puedes esconderte. Lo que comenzó hace milenios, ahora se completará. Y nada, ni siquiera tú, Rosa, podrá detenerlo. Miguel sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. La sombra del hombre parecía crecer, extendiéndose por el campo que rodeaba la cabaña. Miró a Rosa, que ahora guardaba silencio, con una expresión de resignación y dolor. Ella sabía que esto sucedería. Sabía que Carlos estaba destinado a algo mucho más grande, pero también sabía el precio que tendría que pagar. El miedo se apoderó de Miguel, pero al mismo tiempo sintió una oleada de algo que no podía identificar. Miró al niño, con los ojos fijos en su rostro, como si le pidiera ayuda. Pero Miguel no sabía qué hacer. No sabía cómo detener algo que parecía haber comenzado hacía tanto tiempo. Y entonces la oscuridad lo envolvió todo a su alrededor, y la verdad finalmente se reveló. El destino de Carlos estaba, de hecho, entrelazado con algo que no podía controlarse, algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Miguel sintió el peso de la verdad caer sobre él como una avalancha. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido en su vida, pareció derrumbarse en un instante. El poder que Carlos representaba, la amenaza inminente de los Zetas y la oscura presencia de ese hombre, todo esto estaba creando una tormenta en su mente y no sabía cómo sobrevivir. Rosa, quien hasta entonces había sido su ancla, ahora parecía distante, como si la realidad que él comenzaba a comprender fuera algo que ella conocía desde siempre. Miguel la miró, buscando una respuesta, un rumbo. Pero ella parecía no tener más palabras que ofrecer. El niño, Carlos, era la clave, de eso estaba seguro. Pero ¿qué descubriría? ¿Qué acechaba, esperando a ser liberado? Mientras la oscuridad lo envolvía, Miguel tuvo una extraña sensación. Algo en lo profundo de él, una sensación primitiva, comenzó a despertar. Recordó las historias que escuchó en su infancia, historias de guerreros y héroes que se enfrentaron a destinos imposibles, pero que, al final, encontraron la fuerza donde menos lo esperaban. Era como si se hubiera convertido en parte de algo más grande, de una trama que ya no giraba solo en torno a él, sino al destino de todos los que lo rodeaban. Miró a Carlos una vez más, pero ahora, en lugar de ver solo al chico huyendo de un cártel, Miguel vio algo más. Vio el futuro, vio el poder de Carlos, pero también la responsabilidad que conllevaba. El chico no estaba allí por casualidad. Estaba allí para guiarlos a todos en una dirección que nadie podría haber predicho. Y Miguel sabía que no podía ocultar esa verdad. No sé cómo, pero empezó Miguel con la voz ronca, como si hablara por primera vez en años. Necesito encontrar la manera de hacer esto, hacer lo correcto. No podemos dejar que esto lo destruya todo. No podemos. Rosa, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente lo miró con una mirada que Miguel no pudo identificar. Quizás era esperanza, quizás era aceptación de lo que estaba por venir, pero había algo en ella que le hacía sentir que quizás aún había una oportunidad. No sabemos qué nos depara el futuro, Miguel, dijo con voz tranquila pero decidida. Pero necesitamos creer que Carlos, con todo lo que representa, puede marcar la diferencia. No puede hacerlo solo. Y quizás no podamos salvar a todos, pero sí podemos salvarnos a nosotros mismos. Podemos elegir
¿Qué hacer con eso? Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente. Miguel sintió una oleada de comprensión que lo invadió. Había vivido buscando respuestas, intentando encontrarle sentido a un mundo que siempre parecía estar fuera de su control. Ahora se enfrentaba a una decisión que ya no podía posponer. No sabía qué quería decir Carlos en realidad, ni qué querían los zetas de él, pero sabía que si no actuaba, todos estarían perdidos. Se acercó a Carlos, quien lo observaba con una calma enigmática. El niño parecía comprender más de lo que nadie podía imaginar. No había miedo en sus ojos, solo una confianza inquebrantable. «Tienes más poder del que puedo comprender, Carlos», dijo Miguel en voz baja pero firme. «Pero no estás solo. Estamos contigo. No importa lo que esto signifique para nosotros. Estamos juntos en esto». Carlos simplemente lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que Miguel nunca antes había visto. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de algo mucho más profundo, como si supiera que este era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que no se podía cambiar, pero que de alguna manera podía moldearse. El hombre que los observaba desde las sombras dio un paso al frente, pero Miguel no retrocedió. Sabía que no podía retroceder. El camino que le aguardaba era incierto, lleno de peligros que no comprendía, pero estaba listo para afrontarlos. «Así que elegiste el camino de la resistencia», dijo el hombre, sin sorpresa ni decepción. «Elegiste enfrentarte a lo que está más allá de la comprensión humana. Bien hecho, Miguel. Bien hecho, Rosa. Y bien hecho, Carlos. Pero recuerda, por mucho que luches, lo que está por venir no se puede detener. Es el ciclo de la existencia, la conclusión de un destino ya trazado». Miguel no respondió. Sabía que las palabras no bastarían para cambiar el curso de las cosas. Pero ahora estaba más decidido que nunca. No se rendiría al miedo ni a la incertidumbre. No permitiría que los zetas ni ningún otro poder destructivo le arrebataran lo que finalmente comprendía. Que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de elegir qué hacer con lo que se tiene. Miró a Rosa, que estaba a su lado, y a Carlos, que seguía con la mirada fija en él. Miguel sintió que, con ellos dos, podría afrontar cualquier cosa. El viaje que le esperaba sería difícil, lleno de desafíos y peligros, pero ya no estaba solo, y con eso supo que había encontrado una nueva fuerza en su interior. El hombre, al notar la determinación en los ojos de Miguel, retrocedió un paso, y la sombra que los rodeaba comenzó a disiparse, como si algo invisible se hubiera apartado de su camino. La luz del día, antes atenuada por la oscuridad, comenzó a regresar, débil pero presente. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez Miguel sintió que tenía lo necesario para afrontarlo. No sabía cómo terminaría, pero sabía que fuera lo que fuese, lo afrontaría con valentía y determinación. La luz de la mañana, aún débil y parpadeante, comenzó a filtrarse entre los árboles, bañando el claro con una calma que Miguel nunca había apreciado tanto. El silencio, antes opresivo, ahora parecía un regalo. La frenética actividad de la noche anterior había dejado un rastro de tensión en el aire, pero ahora, con el nuevo día, se respiraba una sensación de expectación, como si el sol trajera la oportunidad de un nuevo comienzo. Miguel miró a Rosa, sentada cerca de Carlos, ambos en silencio. El chico parecía más sereno ahora, como si la oscuridad de la noche y el peso de la persecución hubieran sido absorbidos por él, dejándolo en un estado de inquietante tranquilidad. Rosa, a su vez, parecía más centrada, más decidida. Fuera lo que fuese que supiera, ahora estaba lista para afrontarlo. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Miguel, rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ellos. Rosa lo miró y por primera vez Miguel vio algo diferente en su mirada.
No era solo la calma resignada que había visto antes. Ahora había algo más. Un fuego interior que parecía haber resurgido con la decisión que había tomado. «Donde los zetas no puedan alcanzarnos», respondió con voz firme. «Tenemos que adentrarnos en las montañas. Solo allí encontraremos la seguridad que necesitamos». Pero Miguel sabía que la seguridad era una ilusión. No solo huían de un cártel, huían de algo mucho más grande, mucho más peligroso. La presencia del hombre que los había confrontado la noche anterior aún los amenazaba como una sombra. Miguel sabía que no podían seguir huyendo eternamente. Fuera lo que fuese Carlos, fuera lo que fuese lo que estuviera destinado a hacer, estaba cada vez más seguro de que esto no podía evitarse. El tiempo corría en su contra. Con cada instante que pasaba, los zetas se acercaban, pero algo más, algo invisible y amenazante, parecía aproximarse como una fuerza natural incontenible. La idea de que Carlos era la clave de algo mucho mayor, que el niño llevaba dentro algo que podía destruir todo lo que Miguel conocía, le revolvía el estómago. No sabía si estaba listo para afrontarlo. Reanudaron la marcha, sin palabras, cada uno absorto en sus pensamientos. El sendero a través de las montañas era estrecho y arduo, pero era el único que quedaba. Los altos árboles y las rocas cubiertas de musgo creaban una sensación de confinamiento, como si la naturaleza los apresara con más fuerza, recordándoles que no había escapatoria. Michael sintió que la red se cerraba. Sabía que los zetas los perseguían, pero había algo más, algo que lo inquietaba, como si la tierra misma reaccionara a algo que él no podía ver. Era como si la naturaleza se estuviera preparando para un evento que cambiaría el curso de las cosas para siempre. Llegaron a un punto donde el camino se bifurcaba. Un sendero más empinado conducía a una cima donde la vista era más despejada, pero el riesgo de ser visto también aumentaba. El otro sendero, más sinuoso y cubierto de maleza, parecía más seguro, pero Miguel sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a lo que les aguardaba. No quedaba ningún lugar al que escapar. «Tenemos que decidir», dijo Rosa, con la voz cargada de un cansancio que Miguel no pudo ignorar. «Si continuamos, nos enfrentaremos a los zetas, pero quizás podamos encontrar una oportunidad de escapar. Si subimos a la cima, se revelará la verdad sobre Carlos». Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a ellos. Tenía la mirada fija en las montañas, pero no parecía estar mirando el paisaje. Veía algo más allá, algo que nadie más podía ver. Levantó lentamente la cabeza y con voz suave pero clara dijo: «Ya saben dónde estamos, nos encuentran. Pero no se trata de los zetas, se trata de lo que llevo dentro, y eso no lo puedo controlar». Las palabras de Carlos impactaron a Miguel como una bomba. El niño sabía que era plenamente consciente de su poder, plenamente consciente del destino que le aguardaba. Ya no se trataba de huir, de sobrevivir. Era cuestión de afrontar lo que representaba y lo que eso significaba para todos los que lo rodeaban. Rose miró a Miguel con una mirada penetrante. Sabía que se acercaba el momento, que el momento decisivo estaba cerca. Ya no podían posponer la decisión que debían tomar. «Pase lo que pase, Miguel», dijo Rosa, con una calma que aún no entendía. «Carlos es la clave. Lo que haga será el fin de una era y el comienzo de otra. No importa si los zetas nos alcanzan, no importa si lo que desate lo destruye todo. Lo que importa es que él tiene la decisión de cómo se hará». Miguel volvió a mirar a Carlos. El niño ya no era un niño indefenso, ya no era el niño perdido en medio de la persecución. Era la clave de algo más grande, y de alguna manera Miguel sabía que su lucha ahora no era solo para protegerse a sí mismo o a Rosa, sino para comprender lo que Carlos estaba destinado a hacer. La decisión estaba tomada. Afrontarían lo que viniera. Pero por primera vez Miguel se sintió preparado.
No porque tuviera todas las respuestas, sino porque, junto a Rosa y Carlos, sabía que podía afrontar cualquier cosa. La etapa final del viaje estaba a punto de comenzar. El clímax estaba al alcance, y con él, el destino de todos quedaría sellado. La brisa en las montañas era fuerte, y el cielo, antes despejado, ahora parecía pesado con una presión inminente. Miguel sintió el peso del momento como nunca antes. Habían llegado a la cima de la montaña, el lugar donde la línea entre el presente y el futuro se difuminaba. Lo que Carlos estuviera a punto de despertar, lo que estuviera a punto de suceder, superaba cualquier cosa que Miguel pudiera imaginar. Rosa estaba de pie junto a él, con la mirada fija en el chico. Carlos, por su parte, estaba en el centro, como si fuera el punto de convergencia entre todo lo sucedido y todo lo que estaba por venir. Miguel sabía que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada y ahora estaban listos para afrontar lo que el destino les deparaba. La tensión en el aire era palpable. No había más palabras que decir. El hombre que los perseguía estaba cerca, pero no era el mayor problema. Los Zetas, que hasta entonces habían sido la amenaza inmediata, ahora parecían insignificantes, comparados con lo que Carlos estaba a punto de hacer. Carlos levantó lentamente los brazos, como si percibiera el poder en su interior, como si se preparara para liberar algo que hasta entonces había permanecido oculto. El aire a su alrededor parecía temblar, como moldeado por algo invisible, algo inamovible, pero que se sentía intensamente. El suelo bajo sus pies empezó a vibrar. Miguel intentó mantener el equilibrio, pero la sensación de que algo estaba a punto de romper la barrera entre los mundos le hacía temblar el cuerpo. Miró a Rosa, y ella parecía en paz, como si supiera exactamente qué estaba pasando. Era como si ya hubiera aceptado su destino, como si supiera que era inevitable. Carlos dio un paso al frente, y el resplandor que emanaba de su cuerpo pareció crecer. Una energía intensa, casi hipnótica. Cerró los ojos un instante y Miguel sintió que el aire a su alrededor cambiaba. Ya no era cuestión de tiempo. El momento había llegado. «No podemos posponerlo más», dijo Rosa en voz baja pero firme. «Carlos, haz lo que naciste para hacer». Michael miró al chico. No sabía si era un acto de valentía o desesperación, pero sabía que, de alguna manera, ese momento lo cambiaría todo. Sintió una oleada de calor que le recorrió el cuerpo, como si la esencia misma de la montaña se reorganizara. Era un poder indescriptible, algo que superaba todo lo que jamás había conocido. Carlos dio otro paso. Ahora se encontraba ante un portal invisible que se abría ante él. Una grieta en el aire, un espacio donde el tiempo parecía curvarse, donde el pasado y el futuro se difuminaban. La luz que emanaba de Carlos era tan intensa que Miguel tuvo que cerrar los ojos para no quedar cegado. Pero sabía, sin necesidad de ver, que algo profundo estaba sucediendo allí. El hombre que los había seguido hasta la cima finalmente se acercó. Su presencia, antes imponente, ahora parecía más distante, como si supiera que ya se había perdido. Miró a Carlos, pero ya no parecía interesado en capturarlo. Estaba allí solo para presenciar el final de todo. «Lo entiendes, ¿verdad?», dijo el hombre, con la voz cargada de una sombría aceptación. «Ya no se trata de control, ya no se trata de poder. Se trata del fin de una era, del fin de lo que siempre fue». Carlos no respondió. No hacía falta. Lo que estaba sucediendo no eran palabras. Se trataba de algo mucho más profundo. El portal ante ellos comenzó a expandirse. Los bordes de la grieta en el aire se alargaron, haciéndose más visibles, más tangibles. Miguel sintió como si lo atrajeran hacia adentro, como si el espacio mismo se curvara a su alrededor. No sabía qué sucedería cuando ese portal se abriera por completo, pero sabía que la respuesta estaba ahí, en ese instante.
El futuro de todos dependía de Carlos. El viento aullaba en las montañas y las rocas a su alrededor comenzaron a moverse, como si la tierra reaccionara a la energía liberada por Carlos. El paisaje, antes estable, ahora parecía desintegrarse, y la línea entre lo real y lo irreal se difuminaba cada vez más. Miguel miró a Rosa, que seguía de pie junto a él, pero con los ojos cerrados, como en trance. Ya no tenía miedo. Había aceptado lo que sucedería, pero Miguel, en su interior, sentía una profunda angustia. Sabía que el mundo que conocía nunca volvería a ser el mismo después de esto. La luz que emanaba de Carlos comenzó a concentrarse en un solo punto, y entonces, con un crujido casi imperceptible, el portal se abrió por completo. Fue una explosión de energía, una ola de poder que barrió todo a su alrededor, creando una intensa presión en el aire. Miguel, casi sin aliento, intentó aferrarse a la realidad, pero era imposible resistirse a lo que estaba sucediendo. El hombre que había estado observando ahora parecía debilitado por la fuerza de lo que Carlos había desatado. Miró al niño con una sonrisa triste, como si supiera que el ciclo estaba llegando a su fin. El fin estaba cerca, y entonces, con la misma calma con que había comenzado, Carlos dijo en un tono suave, casi imperceptible: «El final es solo el principio. Y lo que viene después, no lo puedes entender». Miguel sintió un profundo vacío. El portal estaba abierto y no sabía qué había más allá. Pero, de alguna manera, sabía que no había vuelta atrás. El portal aún latía ante ellos, una presencia misteriosa que parecía desafiar las leyes de la física y la realidad. La intensa luz que emanaba de Carlos comenzaba a disminuir, pero el aire seguía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando que algo sucediera. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y aunque no sabía qué les deparaba el futuro, algo en su interior le decía que el mundo que conocía ya había cambiado para siempre. Carlos permaneció allí, con los ojos abiertos, mirando fijamente la puerta, como si viera algo que nadie más pudiera comprender. Rosa, que hasta entonces parecía estar en paz, ahora mostraba una mezcla de alivio e incertidumbre. Pasara lo que pasara, sabía que había cumplido con su deber y que la verdad finalmente había sido revelada. Miguel dio un paso hacia Carlos, con la mirada fija en el chico. Sintió como si se enfrentara a algo inmenso, algo que trascendía su comprensión, pero que al mismo tiempo le ofrecía una oportunidad única para elegir. La guerra no era solo contra los Zetas. La verdadera batalla se libraba allí mismo, en ese instante, entre el poder que Carlos representaba y el futuro que todos afrontarían. «¿Qué ves, Carlos?», preguntó Miguel en voz baja y llena de curiosidad. Carlos giró lentamente la cabeza hacia él, y por un instante sus ojos brillaron con una sabiduría ancestral, algo que hizo que Miguel sintiera que estaba en contacto con algo que trascendía la experiencia humana. El niño sonrió con dulzura, una sonrisa que parecía comprenderlo todo, y respondió: «Veo la verdad, lo que está más allá de lo que podemos ver. Lo que viene después es algo que aún no estamos listos para comprender». Esas palabras resonaron en la mente de Miguel como un eco, dejándolo con una sensación de pérdida y, al mismo tiempo, de esperanza. No sabía qué les depararía el futuro, pero sabía que Carlos, de alguna manera, se había convertido en la clave de algo que escapaba al control de todos. El niño ya no era solo un niño fugitivo, era algo más. Alguien que, de alguna manera, marcaría un punto de inflexión en el destino de todos. El hombre que los había acompañado todo el tiempo, la figura sombría que parecía encarnar la amenaza, le dirigió a Carlos una última mirada. Sin decir palabra, se alejó, como si reconociera su derrota. Sabía que el futuro ya estaba decidido y que ya no tenía control sobre él. Miguel miró entonces a Rosa, y un profundo silencio se instaló entre ellos. No había más palabras que decir.
Habían llegado al final de un viaje, pero también al comienzo de algo mucho mayor. Habían cumplido con sus roles y el futuro ahora estaba en manos de Carlos. A medida que el portal comenzaba a cerrarse lentamente, una sensación de renovación inundó el aire. El peso que antes pesaba sobre la cabaña de la montaña, sobre el destino de todos, parecía disiparse. Se desconocía qué sucedería después, pero Miguel sabía que con Rosa y Carlos a su lado, estaba listo para afrontar lo que viniera. El mundo había cambiado, pero ahora la decisión era suya. Y aunque la incertidumbre era inmensa, Miguel sintió algo que no había sentido en todo el viaje: paz. La paz de saber que junto a Carlos podía afrontar lo que fuera necesario. El futuro ya no era algo que temer, sino algo que vivir. Habían pasado años desde aquel día en las montañas. El mundo, tal como se conocía, había cambiado irrevocablemente, pero algo también había cambiado en Miguel y Rosa. Carlos, ahora un joven, guiaba sabiamente a quienes buscaban comprender el poder que poseía, siempre con la calma de quien comprende más de lo que debería. Miguel, por su parte, vivía en paz, sabiendo que había hecho su parte. El futuro, aún incierto, era ahora algo que todos compartían. El ciclo de la existencia se renovaba, pero con él llegaba una nueva esperanza. La esperanza de que por fin se restablecería el equilibrio. ¿Qué crees que pasa después de la última escena? ¿A qué se enfrentarán Carlos, Rosa y Miguel en el futuro? Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas y emociones con nosotros. No olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos para que más personas puedan vivir esta aventura. Y por supuesto, si quieres más historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de nuestras aventuras.